Me gustaría, no sé si alguien no sea creyente de los aquí presentes. Levanten la mano los que son creyentes. Pues todos. Así sentaditos, quiero iniciar con un himno que los sacerdotes rezamos a la mitad de la mañana, como para encomendarnos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este mundo del hombre en el que se afana tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como tratando, hermanos, de encuadrar esta invitación que me ha hecho la Madre Susana, directora general de este Congreso Internacional de Cuidados Paliativos, cuyo tema o título ha sido Paciente y Familia, una misión paliativa, y que lo hace esta asociación civil de Juntos contra el Dolor. Podríamos incluso en la reflexión sobre este título de la asociación, podría ser Juntos con el Paciente. No solamente el dolor por el dolor, sino toda la antropología cristiana de estar con aquel que nos necesita, como ya lo decía la presentadora. Juntos con el paciente. Y podríamos incluso hasta invertir, teológicamente hablando, el nombre del Congreso. No solamente paciente y familia, sino el paciente en la familia. Es decir, que la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, que hay una diferencia específica entre dolor y sufrimiento, lo viva dentro de un hogar, en donde hay relaciones profundas de respeto, de cariño, de sentido de pertenencia. De tal manera, pues decía que el paciente en la familia y la familia para el paciente. Así como hemos venido a este mundo en el nido de un hogar, de una familia, así creo que es hermoso salir de este mundo en los brazos de una familia. Y el tema que ya lo enunciaban, que me invitaron a reflexionar con ustedes, es espiritualidad y religión en el enfermo. Ustedes bien saben, hermanos, que primeramente, filosóficamente hablando, se ha dicho que el ser humano es por naturaleza religioso. Busca el sentido de su existencia más allá de su cuerpo. Busca un sentido a sus problemas más allá de sus dolores. Y esta realidad de la religiosidad en el ser humano es gracias a la interioridad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Hace algunas horas escuchaba a una persona paciente de VIH ya con SIDA, y decía que le causó más malestar a su cuerpo el haber guardado el secreto que la misma enfermedad. Y ya observamos cómo ya desde ahí no es lo mismo, estrictamente hablando, sentir dolor que padecer el sufrimiento. Y ya desde esta dinámica contemplativa en lo que nos pasa, gente que incluso va a parar a un cardiólogo y lo único que necesita es decir lo que trae emocionalmente hablando. Ya desde esta dinámica observamos que hay una interioridad en el ser humano, y esa interioridad es espiritual.
no solamente es una huella en las células, en los órganos del cuerpo, sino que hay algo que los filósofos han llamado espiritualidad o interioridad en nosotros. Y así como la palabra religión, de la palabra religere en latín, significa ligarse a algo, el ser humano siempre está como esos celulares buscando ¿qué? La antena, o si es satelital, es satélite, y se va desgastando la pila porque está buscando de dónde ¿qué? Agarrarse, religere, ligarse. Hasta este punto, pues entendemos que orientado el hombre hacia la trascendencia, busca el sentido a lo que está sintiendo o a lo que está interpretando de lo que está sintiendo. Ya desde el pueblo de Israel, 200 años antes de Cristo, el libro de Job, que ustedes lo han escuchado, el pobre Job, el paciente Job, que no era tan paciente, pero bueno, así dice la tradición cristiana, ya ven que renegaba de todo, y él interpretando su enfermedad, culpaba a Dios. Y eso le traía más sufrimiento que el mismo dolor de la enfermedad. Por eso, en el desarrollo de la interioridad del ser humano, un mundo interior que le acompaña en sus deseos, en sus decisiones, en sus gustos, diría Segismundo Freud, el sótano de la muerte, de donde él comenta que todas nuestras decisiones y nuestros gustos nacen de ese mundo desconocido, pero que hay y está en nosotros. ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué no me gusta esto? ¿Por qué me inclino por el gusto de esta mujer, de este hombre? Siempre hay una razón suficiente, dice la filosofía, de mis decisiones, de mis gustos, de mis inclinaciones. Y esto, incluso exagerando, desde el mismo contexto de nuestra concepción a la vida. ¿Qué estaba sintiendo mi mamá cuando me concibió? Tal vez estaba en un duelo y para acabarla me ponen el nombre de mi hermano fallecido. Una carga negativa ya desde el primer momento de mi existencia, sus frustraciones tal vez de sentirse sola en el embarazo, sus corajes con mi papá, todo eso me va marcando y va haciendo toda mi interioridad, que esto, si de repente no lo saco en mi vida sana, ¿dónde creen que va a explotar? En el momento del dolor de la enfermedad, tarde o temprano. Y entonces viene esa pregunta, hermanos, ¿valió la pena haber vivido? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué hice? Y entonces ustedes bien saben, por las ponencias que han tenido en los expertos de cuidados paliativos, cómo es bueno como recapitular la vida, darle un sentido, ubicar la responsabilidad que tenemos ante eso que nos está pasando y desechar lo que no nos toca, y también purificar la memoria religiosa, o diría yo teológica, sobre tu concepto de Dios que tienes. A mí me ha tocado la experiencia de visitar enfermos y cuando digo, ¿cómo está, señora? ¿Cómo se siente? Dicen, aquí, padre, haciendo la voluntad de Dios. Como que si Dios repartiera enfermedades. O que tristemente en algunos sacerdotes, para dar consuelo a papás que lloran la muerte de un hijo o la enfermedad de un hijo pequeño, dicen, es que Dios se lo llevó porque necesitaba un angelito. ¿Cuántas mentiras decimos? ¿Sí o no? Porque bien el doliente, en ese caso, en un proceso de duelo, podría perfectamente callarnos la boca y decirnos, ¿y por qué no se llevó a otro? ¿O no es así? Entonces, en ese sentido, el dolor aunado al sufrimiento es lo que fundamenta la interioridad o espiritualidad
y también, aquí como experto en teología, voy a decir, la religión como un evento de alguien que se ha revelado, que se ha dado a conocer, revelación con V. Y entonces las personas que viven esta interioridad con responsabilidad, de la mano de aquellos que le quieren, no solamente en donde el experto en medicina o en aplicarla, sea el doctor o la enfermera, no solamente está mirando un cuerpo enfermo, sino una persona que está sufriendo. De tal forma que las realidades espirituales o interiores se expresan decididamente mediante la corporeidad del hombre. Dice un libro por ahí que lo que callamos lo grita el cuerpo. Es más, hay gente que se ha atrevido hasta decir cuáles son los órganos que se perjudican cuando se callan las cosas. Y aquí qué interesante es en el cuidado paliativo del enfermo generar confianza, porque él es el que está llamado y más necesitado que hablar, a decir lo que siente y lo que piensa ante eso que está sintiendo. Pero ¿cómo ganarse la confianza de los demás? Así como en un paréntesis, en el tema educativo de un hijo, si yo no tengo su confianza, jamás podré dirigir lo que eso significa la palabra educación. Si no abre su corazón, ¿cómo saber qué palancas mover en su alma? ¿Qué palabras decir a sus oídos? ¿Qué decisiones firmes puedo poner ante él que necesita este apoyo de la disciplina? ¿Cómo? Creo que como creyentes, el que más nos enseña sobre este punto de cómo ganarse la confianza del otro, en este caso del enfermo terminal, es estando con. ¿Se acuerdan cuál es el nombre más antiguo de Dios? Yahvé. ¿Y cómo se traduce la palabra hebrea Yahvé? Yo soy el que soy, y también yo soy el que estoy. Y en el desarrollo de su presencia también podremos decir de una forma más profunda, yo soy el que estoy para ti. Y entonces la presencia, a pocos días estaremos escuchando el Emmanuel, Dios con nosotros, la presencia, el gesto, el respeto del silencio del paciente, genera un ámbito, un espacio en el que puede decir, renegar, reclamar o la necesidad de ser escuchado. ¿Sí vamos bien? De tal forma que, como decía, una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, nosotros que somos creyentes, la fe, la luz, es la capacidad divina, porque la fe es una virtud teologal, la capacidad divina de interpretar lo que me está pasando. ¿Por qué me está pasando? ¿Hasta cuándo me estará pasando? ¿Y cuándo dejará de pasar? ¿Y qué sentido tiene eso que me está pasando? Para aquellos que de repente no tienen el don de la fe, sino tienen una espiritualidad, que el concepto de la espiritualidad es mucho más amplia que la religiosidad. En este caso puntualizo la religiosidad revelada o la religión revelada. La persona que no tiene esta religión sí tiene también la posibilidad de mirar hacia adentro y encontrarle sentido a todo lo que está pasando, y también encontrar por qué está interpretando aquello, en donde esa interpretación es más destructiva que el mismo dolor de su enfermedad. Imagínense una persona que era sumamente responsable y trabajadora y que sus piernas ya no le responden.
y que se molestan y se sienten en la familia un ¿qué? Un estorbo. Cargados con esta mentalidad neoliberal en donde lo que produce sirve y lo que no produce, desechable. Inconscientemente, un ancianito, una persona muy trabajadora que se empeñaba por llevar el pan a su casa, se ve imposibilitado porque su cuerpo ya no le responde a su voluntad. De tal forma que en el momento de la enfermedad, y más en un enfermo terminal, es cuando el yo de la persona se siente más lejos de su dimensión corporal. Recuerdo a un seminarista que a lo mejor nos está escuchando, a quien admiro mucho, que cuando tuvo una lesión de la columna vertebral en los Estados Unidos, duró su rehabilitación 9 años, 6 meses. Y su tratamiento fue de lo más simple que puedan imaginarse, porque los expertos que curan el cuerpo, por los datos estadísticos, era una lesión irreparable. Se cortó totalmente la médula. Hagan de cuenta que en vez de inclinarse la persona, se dobló totalmente. En vez de tocarse las rodillas con su frente, se tocó la nuca con sus corvas. Se dobló totalmente. Y hubo algún ángel que le dijo, le recomendó un tratamiento. Sus piernas eran, por lógica, inamovibles. Y cuando después de 9 años empieza a mover el dedo chiquito del pie derecho, le dio esperanza, porque es en ese momento, como decía, en donde la enfermedad, y más incurable, es en donde te dice: una cosa es tu yo, tus deseos, tu voluntad, tu inteligencia, tu cosmovisión, tus decisiones, y otra es un cuerpo que se está extinguiendo. Qué doloroso es eso. No sé si ustedes han pensado en eso. En donde quieras hablar y tu lengua no responde a tu cerebro. Es algo muy doloroso. Y en ese sentido, gracias a estos cuidados paliativos, podemos generar en las personas recapitulación de su vida, de sus decisiones, de sus valores, de sus deseos, de sus ideas. Si no hay un don de la fe por la religión, como entender que incluso dentro de ese contexto se puede tener la serenidad y la paz. ¿Cuál es la clave? Habíamos comentado que la praxis de Dios es estar. Y miren hasta dónde la forma de estar, como para poder ayudarnos a ser empáticos con aquel que está sufriendo. Dios se presenta como el pastor, y para que entienda la oveja hasta dónde Dios se solidariza con nosotros, se pone en nuestros zapatos, se hace cordero. ¿Sí se entiende hasta dónde? Por eso el ideal, que el único que lo ha cumplido Dios en una persona que tiene un cuidado paliativo a un enfermo terminal, si fuéramos coherentes, la única forma de ser solidarios con ellos y ayudarlos sería estar padeciendo la misma enfermedad. ¿Están de acuerdo conmigo? Para entonces sentir como Él siente, pensar como Él piensa, padecer como Él padece, y entonces juntos de la mano seguir caminando juntos en medio de, corporal y físicamente hablando, en tinieblas. Pero el amor que trasciende los cuerpos, la dimensión somática de la persona humana, tomados de la mano, enfrentar la vida hasta el final. No sé si ustedes han escuchado canciones bien bonitas. Quisiera morir en tus brazos. Decía
Gabriel Marcel, un filósofo existencialista francés, católico, decir a la otra persona te amo es decirle tú nunca morirás. ¿Por qué? Porque siente el calor de mi mano, siente el calor de mi mirada, siente el calor de alguien que no solamente está observando un cuerpo enfermo, sino una persona sufriendo. Por eso creo que esta imagen es elocuente, ¿no? Ella, sin hablar nada de religión, su mirada, la forma de sus manos, el acomodo de una almohada, el alisar una sábana, el limpiar una sábana de un enfermo, eso es cariño, es atención, es sanación, si no del cuerpo, ¿de qué? Del alma, de la persona, en donde siempre se ha buscado que cuidados paliativos comprenda a la persona de forma integral. Estamos ante una persona con una dignidad infinita, diría el Papa Francisco. Consuelo, alguien que te tome la mano, estar allí, tratados con compasión, con amor. El espíritu sufre cuando la persona en su enfermedad se siente sola. Y entonces viene lo peor. Hay un autor que dice la convulsión del espíritu. Hemos visitado enfermitos así terminales y lo primero que nos dicen, Padre, ¿por qué no viene mi familia a verme? ¿Por qué mi hijo que está enojado conmigo sabe que me voy a morir y no viene a visitarme? Si se fijan que en el fondo es tanto cariño, necesitado, pero también personas reconciliadas, sentirse perdonados y perdonar. Me consta de personas de 98 años que están en fase terminal. Fíjense, voy a decir una cosa que a lo mejor va a contradecir la medicina. Deciden no morirse hasta que venga la persona a la que quieren pedir perdón. Por eso en el fondo la muerte es un acto voluntario. Conozco a una persona que está padeciendo un cáncer terrible y dice, ahora sí, ya estoy en paz. Tenía que haber hablado con la persona que tenía que hablado, pedirle perdón a mis hijos, a mi esposo. Estoy tranquila, estoy serena, a la hora que tú quieras. Somos, en este caso, para ir como ya aterrizando las ideas, somos capaces de suscitar la confianza para que hable y sea escuchado. El enfermo terminal, somos capaces. La cercanía objetiva y evidente de la extinción de la vida nos hace, paradójicamente, vivir del todo. No sé si ustedes han estado en un momento de peligro de muerte y no piensas en nadie más que en tu propia vida y lo que has hecho con ella. Como que no sé si matemática o físicamente hablando puede decirse, en fracciones milimetrísimas del tiempo aparece todo lo que has hecho, lo que has decidido, lo que te ha gustado, por lo que te has inclinado. Pero es una cosa así, pero como una intuición superatómica, así como el primer átomo del Big Bang. ¡Pum! Toda la realidad se concentra. Y es precisamente en donde el margen de la existencia lo vemos ya muy cerca. La extinción de nuestros cuerpos, pero que nuestro yo se revela y no quiere por algunas cosas que tenemos que acomodar. Miren, en ese momento no te acuerdas ni de dónde dejaste la factura de tu camioneta, ni las llaves de tu casa, ni la clave de la cuenta bancaria, no te acuerdas de nada de eso. Te acuerdas solamente de la entidad personal que eres. Además de aliviar su dolor físico, ¿cómo aliviar un poco su angustia espiritual y su angustia mental? ¿Cómo? Porque es una angustia.
Hay un autor, filósofo y teólogo de origen alemán protestante, Kierkegaard, que habla de la angustia óntica, que en otras palabras, en lenguaje muy sencillo, es siempre estar preocupados. En lenguaje de mi rancho, llorar antes de que te peguen. Es lo mismo, es la misma filosofía. Pero acá la angustia óntica es de orden metafísico, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? Voy a amanecer vivo. Me va a doler más. ¿Qué hay después del momento de la autoconciencia cuando se termina y empieza, voy a utilizar un lenguaje común, empieza el túnel de la luz? ¿Qué hay después? La angustia óntica. Es decir, la angustia no de qué vamos a comer mañana o qué le voy a aventar el lonche a mi hijo para la escuela mañana, no. La angustia de nuestro ser. Primeramente, ¿cómo aliviar esto? Una propuesta. Primeramente, el primer verbo en gerundio, reconociendo. ¿Reconociendo qué? Que estás ante alguien que es más que un cuerpo enfermo. Y creo que esto lo podemos ver en sus miradas, ¿no? En su mirada. Sobre todo esta poesía que es muy hermosa, los ojos son las ventanas del alma. Segundo verbo, validando. ¿Qué? Su necesidad de ser escuchado. Incluso, no solamente en el mundo infantil, adolescente, juvenil, la rebeldía, la protesta, el enojo, el reclamo o la grosería de un enfermo terminal es lenguaje. ¿Sí o no? Un lenguaje, si ustedes quieren, poco cultural, poco asertivo, pero al fin de cuentas es un lenguaje. Validar qué me quiere decir esa persona con esos reclamos, los gritos a las enfermeras, los gritos al pariente que le está escuchando. Por eso obviamente en esta validación, validando, necesitamos un océano de paciencia. Un océano de paciencia. Tercer verbo, generando confianza. Él es el que desea hablar, pero tampoco sin abrumarles. Esta persona que conozco que tiene un cáncer terminal en donde ella ya no sabe si mañana vive o muere, mucha gente la fue a visitar y decía, ya no me visiten, porque no puedo decir ni siquiera buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, sin abrumarles. Siguiente, respetando sus silencios y sus creencias. Porque de repente me ha tocado, ayer me tocó, que un enfermo terminal a fuerzas quieren que se confiese. No, apláquense. Se respeta. Dios sabe lo que está pasando a esa persona y Dios está presente ahí. Respetando pues sus silencios y sus creencias. Último, respetando, o mejor dicho, tocando respetuosamente, tocando. ¿Tocando qué? Las manos. Si hay prudencia en el enfermo, en el pariente, tocando su mejilla, su frente. Hay personas que descansan sobando con mucho cuidado sus plantas, su cabello, tocando. Decía San Juan Bosco, hablando de los jóvenes, ellos no solamente deben saber que los queremos, sino también sentirlo. En ese caso, el enfermo terminal.
cómo hacerle sentir plenamente su vida al enfermo terminal, su sentido, su trascendencia, cuando su cuerpo se está extinguiendo, se está apagando. Cómo recapitular su humanidad, en donde él de repente puede sentirse que es solamente un número de cama o paciente tal. Tengo muchos amigos doctores y a veces me da tristeza escucharlos cómo se refieren a los enfermos terminales. Cama fulana, o una referencia de un pueblo o de algo peculiar en ellos. De tal forma que la conclusión sería esta: ¿cómo recapitular su humanidad? Voy a hacerme como San Agustín, cuando le preguntaban qué es amar o qué es el amor, mejor dicho, él decía la acción de amar. Muy lógico, ¿no? ¿Cómo humanizar? Humanizando. ¿Qué significa esto? Humanizando, no podemos humanizar si somos inhumanos. Hay una palabra que a mí me encanta, que escuché en un pueblo: no podemos humanizar si somos gachos. ¿Sí se entiende la cosa? Jalarlos, estirarlos de manera brusca cuando necesitan consuelo. Humanizar, humanizando. Y por eso el primer humanizado, ¿quién es? El que cuida, el que cuida. De tal forma que entre ellos y nosotros lo único que nos distingue es la fecha. ¿De qué? De la muerte. Es lo único que nos distingue de ellos. El papel de la religión para los enfermos con religión es algo menos angustioso, el estado crítico de su enfermedad. Fue una persona que tiene una religión revelada. Para los que tienen fe en alguien que se ha revelado, por ejemplo los cristianos, todo es luz. El dolor, el sufrimiento y la muerte tienen sentido y además compromiso. Estuve enfermo y me visitaste. De tal forma que Jesucristo muerto y resucitado camina en todo el proceso de nuestra existencia. Nacimos por alguien, sufrimos con alguien, morimos en alguien. Nada temo, porque tú vas conmigo. Es el Papa Benedicto XVI, que la interpretación que hace del Salmo del Buen Pastor: el Señor es mi pastor, no me falta, porque aunque camine por cañadas oscuras. ¿Saben cuál es la cañada oscura? Empieza con el enfermo terminal, el ver ya la vida gris y después la muerte. Tú vas conmigo, tu vara y tu callado. Es ese palo con el pastor va golpeando el suelo cuando va caminando, porque el único ganado que se conduce yendo el pastor delante son las ovejas. Va adelante golpeando el piso y la oveja no siente miedo, porque hasta en la muerte nos está acompañando. Él es el que ha muerto y es el viviente. En ese caso, los que tenemos una fe en un Dios revelado, morimos en alguien, nada teme, de tal forma que los que tenemos una fe y una religión revelada, vivimos así, vivimos muriendo, es decir, sirviendo, humanizándonos para humanizar, sirviendo, ofrendándonos. La palabra amor tiene también su raíz de amor mortis, muerte, de tal forma que yo, si estoy con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, y nos vamos a pelear por un programa de televisión, muero a mi gusto para que él viva, para no terminar peleándonos. Hay recién casados que hasta se pelean por el salón de eventos o por los padrinos. Uno quería uno y otros otros, o por el pastel. Vivimos muriendo y muriendo vivimos.
Como dicen los políticos, ¿es cuánto? Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Sí, adelante. Sí, sí, miren, es muy hermoso entender el don de la fe, que es un regalo, que hemos de dar gracias siempre a Dios los que lo tenemos, porque te ayuda a entender que la persona que no es creyente, su humanidad, lo digo teológicamente, su humanidad es divina. Y cuando tú le ayudas a reconciliarse con su humanidad, es decir, con sus decisiones, con sus deseos, recapitulando su existencia, reconciliándose, perdonándose él mismo y a los demás, muere en paz. Y Dios es más grande que la iglesia. Su misericordia es infinita. No hay un documento, hija, no hay un documento magisterial de la iglesia en donde declare que alguien está en el infierno. Nos confiamos a la misericordia divina, y entonces de aquel que cuida o de aquel que es humano, aunque no crea, le hace entender que él es importante aunque esté muriéndose. Sí, rescatar esa parte tan hermosa, ¿no?, de nuestra humanidad. Y creo que también el tema de la responsabilidad, porque hay personas que reniegan porque se les está deshaciendo el hígado, pero les encantó el tequila. O que reniega porque se le fue su esposa, pero la golpeaba. Y entonces hay un momento de perdónate, para que ofrezcas el perdón con los ojos, ¿verdad? Con los ojos. Porque de repente nos podemos volver muy protocolarios. Ay, perdóname, pero no se siente el sufrimiento que le hiciste al otro. Queremos entonces agradecerle. No había tenido el privilegio de escucharlo. Muchas gracias por todo lo que nos ha dado. Creo, y estarán de acuerdo, que lo que ha compartido el Padre Ernesto y lo que han compartido nuestros especialistas tiene mucho que ver. Ahora hemos completado el círculo, ¿se dan cuenta? Mente, cuerpo y espíritu. Y en el espíritu está nuestro Señor. En toda nuestra vida está nuestro Señor. ¿Quiere hacer una pregunta? Voy a pasar, con permiso. Buenos días, Padre. Buenos días. Yo siempre he tenido una duda con personas que están enfermas y solicitan la ayuda de un sacerdote para bien morir. El sacerdote les pone los santos óleos. Hay personas que de estar ya en la fase terminal o a punto ya de morir, o como dice el doctor, hasta aquí quedó. Ya nomás esperar la hora en que llegue la muerte. Y a mí en el hospital me tocó 2 personas, de los cuales esas 2 personas ya el diagnóstico del doctor ya era que iban a morir, que no alcanzaban ni las 24 horas ni las 48 horas. Esa persona salió caminando. Y a mí me sorprendió, ¿por qué? Porque cuando a él le hablaban de Dios, cambiaba su rostro. Él decía, él viene a sanarme. Yo tengo mucha fe y yo sé que él no va a venir para decirme, hasta aquí llegaste, hijo, sino que tú vas a salir caminando. Era la de que él, yo al menos nunca hablé con él, pero me daba cuenta de las cosas. Sus familias, como él decía, nadie viene a visitarme, estoy solo. Y yo veo que con su paciente están alrededor. Sí, es un testimonio que es muy creíble. La fe mueve montañas, y la fe acompañada de la humildad del que pide dobla a Dios nuestro Señor, casi lo obliga, así como obligó María a Jesucristo en las bodas de Caná. Ándale,
Y como dijo mi sobrinito, ¿sí es cierto eso? ¿Es cierto? Sí. Pues queremos agradecerle, un aplauso por favor, Gracias, a nuestro gracias. querido Padre Ernesto, y le entrega su reconocimiento y un pequeñito detalle, nuestra querida hermana Martina también. Gracias, madre. Con nada le agradecemos el tesoro que usted nos ha dejado el día de hoy. Empezamos la mañana muy bien, ¿verdad? Muy, muy bien. Quiero también invitarles a las personas que se recorran. Quisiéramos tenerlas más cerquitas, por favor. Queremos tomar una fotografía y que estemos todas. Pueden acercarse las de atrás acá a llenar estos espacios, y ustedes también, nuestras amigas que han estado muy atentas pero muy lejos, vénganse más para acá, por favor. Muchas gracias. Otro fuerte aplauso para el Padre Ernesto. Bonito día, pásense. Gracias, igualmente, gracias. Y bueno, nuestro congreso sigue y tenemos el gusto, y me quedo aquí abajo, no hay problema, Sami, que me quede aquí. Seguimos con quien nos ha robado el corazón, con su alegría, con su experiencia, con su humildad de participarnos